diligentes. Am, Nosotros sabemos, hermanos, que eh, ciertas cosas para ciertas personas, dependiendo de quiénes sean, y para todos realmente, ah, buscamos cosas incesantemente en el transcurso de nuestra vida. Un ejemplo es, por ejemplo, el estudiante. El estudiante necesita terminar el colegio en el tiempo adecuado. Y eso necesita diligencia. Eso necesita constancia de todos los días hasta terminar el tiempo de sus estudios. Y así podemos abarcar sobre muchas cosas en muchos ámbitos de la vida. Y no se diga en la parte espiritual. Uno de los problemas graves del hombre, hermanos, es que busca muchas cosas en esta vida. Muchas cosas referentes a la parte material, a la parte humana. Y eso está bien. Pero busca poco o no busca nada en el aspecto espiritual. Cuando pensamos en el aspecto espiritual, debe haber la misma diligencia que hacemos en la parte material. ¿Por qué? Porque si nuestros cuerpos son mortales y algún día se van a quedar en esta tierra, nuestras almas son inmortales. Entonces, la búsqueda debe ser mucho mayor en lo espiritual que en lo material, en lo físico. Porque algún día viviremos eternamente. La pregunta obvia es, ¿dónde viviremos? ¿Dónde queremos vivir? Entonces, cuando vemos este texto, buscadores diligentes, vamos a hablar en la parte espiritual sin lugar a dudas, cuando se presentó la palabra del Señor a ciertas personas. Vamos a ver la presentación de la palabra de Dios a ciertas personas y vamos a ver la reacción de estas personas, ¿no? Vamos a basarnos en esta lección en el libro de Hechos, capítulo 17, perdón, versículo 11. En Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice, y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En este pequeño versículo, hermanos, entonces está encerrado muchas lecciones que podemos aprender nosotros cuando nosotros pensamos en, eh, en la búsqueda del hombre a Dios, en la búsqueda del hombre hacia la palabra de Dios. Aquí vemos un grupo de personas que se les fue presentada la palabra de Dios y nosotros vemos básicamente la buena reacción de estas personas, ¿no? Vamos a empezar, hermanos, de esta forma. Vamos a empezar con la introducción. Recuerden, por favor, aquí, en este versículo decía, o hablaba de dos lugares, un lugar llamado Tesalónica y el otro lugar llamado Berea también, ¿no? Básicamente esto sucede en Berea, ¿no? Estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, refiriéndose a los de Berea. Mire, cuando vemos el mapa, vemos un poquito, hermanos, el mapa en el primer siglo, después de la muerte de Cristo, cómo estaban ubicadas las ciudades o los países. Nosotros vemos aquí, por un lado, a Tesalónica, ¿no? Vemos a Tesalónica aquí y luego vemos a Berea acá. Entonces, de Tesalónica a Berea no estamos muy lejos, ¿no? Eran ciudades continuas, una a la otra. Ahora, antes de mirar el texto el versículo 11,
Vamos a ver el contexto de estas palabras desde el capítulo 17, versículo 1. Y ahí llegamos hasta el versículo 11, pero vamos a verlo de una manera, hermanos, breve, por medio de títulos, que es lo que nos muestra. Primero, en el capítulo 7, versículo 1 al 4, vemos lo siguiente. Pablo predica en Tesalónica durante 3 días de reposo. O sea, él llegó a Tesalónica a predicar y durante 3 días lo hizo. ¿Ok? Mientras estaba predicando hubo violencia. Vemos en el capítulo, en el versículo 5 hasta el versículo 8, vemos la violencia de la turba contra Pablo y Silas. Es decir, recordemos por favor, cuando hablamos de días de reposo y estamos hablando de que él predicaba, como dice aquí en el verso 1, 17:1, donde había una sinagoga de los judíos. Recordemos por favor el trasfondo de los judíos. Los judíos no aceptaban a Cristo, ¿no es cierto? No aceptaban que Cristo sea el Salvador del mundo. Ellos esperaban a un libertador físico, material, que de pronto iba a preparar un ejército para ir contra los romanos y lograr la independencia judía. Se mantenía la ley todavía de Moisés. Y se mantenía la ley de Moisés hablando religiosamente. Entonces ellos no estaban de acuerdo con esto. Cada vez que se predicaba la palabra de Dios en el sentido de que Cristo es el Salvador y que hay una nueva ley, no estaban de acuerdo y por eso hubo violencia y turba contra los predicadores, en este caso Pablo y Silas. En el versículo 9 al 10, en la parte primera, nosotros vemos a Pablo y Silas que salen de Tesalónica de noche. O sea, hubo tanta violencia, tanta violencia que tuvieron que irse de ahí, de ese lugar. Entonces, una vez que hermanos les perseguían y hubo mucha violencia, los hermanos decidieron de que ellos se fueran a la otra ciudad contigua, que era justamente Berea, ¿no? Berea. Nosotros vemos en el verso 10 sobre todo, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, otra vez en la sinagoga, ¿no? Pero note algo interesante. Ahí viene el versículo 11, ¿no es cierto? Cuando Pablo predica en Berea. Él entró en una sinagoga otra vez de los judíos, igual que hizo en Tesalónica, pero la actitud de estas personas eran diferente a las de Tesalónica. Dice aquí en este versículo, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es interesante notar esto, hermanos, cuando estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Y es interesante porque no se refiere en general a las personas, sino se refiere en el lugar específico que era la sinagoga. Él entró en la sinagoga de los judíos en Tesalónica. Ahora estaba en la sinagoga de los judíos, pero en Berea. Mientras los unos actuaron con violencia, los otros actuaron con nobleza. Esa es la idea, ¿no? La idea. Entonces, hay algo resaltable aquí en la que va a basar nuestra lección. Dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, ¿no? Cuando hablamos de nobleza, estamos hablando, hermanos, de humildad. Estamos hablando de que la persona estaba o tenía un corazón dispuesto a recibir, era receptivo a lo que estaba escuchando, ¿no? En eso se basaba la nobleza que estaba haciendo aquí, ¿no? Estaban escuchando a Pablo y ellos estaban receptando lo que Pablo decía. No eran como los de Tesalónica. Entonces, mirando la nobleza de estas personas, nos preguntamos lo siguiente, y en esto va a estar basada nuestra lección.
¿Qué hizo que los de Berea fuesen nobles? ¿Qué hizo que los de Berea fuesen nobles? Recuerden, hermanos, siempre vamos a hacer esa diferencia entre Tesalónica y Berea. Tesalónica no les recibieron, más bien tuvieron que apartarse e irse de la ciudad. Llegaron a Berea y encontraron a personas nobles. En esta pequeña lección, en esta pequeña, texto, versículo, nosotros encontramos varias cosas como lecciones, ¿no? Hacia la actitud de la gente hacia la palabra de Dios. La primera, mire, eran sinceros en buscar al Dios verdadero. Eran sinceros en buscar al Dios verdadero. Ellos, ¿dónde estaban? ¿Dónde entraron? Según el versículo 10. A la sinagoga de los judíos. Ya habíamos dicho qué significaba eso. Eso significaba, hermanos, que estas personas tenían un conocimiento de Dios, pero basado en el Antiguo Testamento. Basado en el Antiguo Testamento. Por eso rechazaban lo que era el Nuevo Testamento y lo que implicaba lo que hizo Cristo. Rechazaron. No había, hermanos, aceptación, pero aquí sí. Entonces, notamos aquí, eran sinceros en buscar al Dios verdadero. Y volvemos a ver el texto, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, hermanos, ellos necesitaban entender realmente quién era Dios, o qué es lo que quería Dios ahora. ¿Quién era Jesús? Ellos necesitaban entender, hermanos, cuáles eran los mandamientos de hoy. Entonces, si ellos hubiesen tenido la misma actitud de Tesalónica, simplemente no hubiesen oído, pero ellos estaban en busca del Dios verdadero. Y eso es lo que necesita hacer la gente hoy día. Hoy día necesita buscar al Dios verdadero. Nosotros vemos, hermanos, a mucha gente hablando de Dios. A mucha gente hablando de Dios. La pregunta es, ¿de qué Dios está hablando? ¿De qué Dios está hablando? Sin lugar a dudas, eso nos lleva a pensar esto, ¿no? El hombre debe buscar a Dios. Necesariamente debe buscar a Dios de su vida. Debe buscarlo. No puede estar impávido, no puede estar indiferente y caminando en la vida de esta forma sin tener a Dios en su vida. No puede hacer eso porque corre un riesgo grande de condenarse. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 4, verso 40 al 42. Tenga la bondad de leer. Entonces vinieron los samaritanos a él y le juraron visitarse con ellos. Se quedó allí 3 días. Vivieron muchos más por la palabra de él. Decían a la mujer, creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Exactamente. El mensaje más importante, ¿cuál es? El mensaje más importante que la gente puede escuchar y necesita aceptar es que Cristo es el Salvador del mundo. Si es que vemos el contexto del capítulo 4, nosotros vemos, hermanos, que estaba hablando con la samaritana. Después de la conversación, ella se fue. Y ella estaba
hablando a todo el mundo de esa conversación que tuvo con Jesús. La gente se interesó en eso y fueron a ver a Jesús. Entonces, las personas que fueron a ver a Jesús, dice en este versículo 40 al 42, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y imagínense, por favor, quedarse 2 días. ¿Qué estaba haciendo quedarse 2 días? ¿Jugando fútbol? Sería que fueron a jugar fútbol, fueron a hacer turismo. No, sin lugar a dudas, Jesús, hermanos, aprovechó para hablar de ellos. Y por eso dice la Biblia aquí, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos, es decir, la samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Ahora no está Cristo aquí. La pregunta es, ¿cómo escuchamos a Jesús? ¿Cómo? Por la palabra. Exacto. Por la palabra. Cuando nosotros abrimos la palabra y vemos a Jesús mencionado, vamos a conocer a Dios. Y aquí dice justamente esto. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Recuerden por favor aquí la historia. Aquí vemos a Jesús, a Pablo yendo hasta Berea y entrando en la sinagoga de los judíos. Gente que no creía en Jesús. Aquí nosotros vemos en Juan aceptando a Jesús verdaderamente. O sea, no tenían duda en su mente quién era Jesús. ¿Quién es Jesús según aquí? El Salvador del mundo. En otras palabras, si no viene a Cristo, no hay salvación. No existe salvación si alguien no viene a Cristo. Pero ¿qué necesita hacer? Necesita creer. Y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Y eso qué significa? Eso significa buscar a Dios. Buscar al Dios verdadero. En segundo lugar, sin lugar a dudas, el buscar al Dios verdadero implica estar decidido a servirle. En otras palabras, querían servirle a Dios verdadero. Cuando pues recibieron la palabra con toda solicitud. Uno de los requerimientos de Dios es el servicio de sus seguidores. O sea, no está diciendo aquí que usted sea alguien que simplemente está en la búsqueda de Dios y es suficiente. No. Usted necesita estar dispuesto a servir a Dios el resto de su vida. Eso es lo que significa recibieron la palabra con toda solicitud. ¿No? Querían servir al Dios verdadero. Lógico, si encontraron al verdadero Salvador del mundo, ¿ahora qué queda? Servir a Dios. Mire aquí, Primera Tesalonicenses 1:5 y luego el verso 9. Léanlo, por favor. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos visteis, cómo convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Exactamente. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los tesalonicenses, les está alabando a ellos en el sentido de cómo ellos aceptaron la palabra de Dios. Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros, dice la Biblia aquí, en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. ¿Qué?
O sea, ¿qué es la palabra de Dios? Es el poder que Dios usa. Dios usa el poder en su palabra. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar. Y note aquí el versículo 9, ¿no? Porque ellos mismos nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Y cómo os convertisteis, dice la Biblia, de los ídolos a Dios para servir? Ese es el punto aquí. Para servir al Dios vivo y verdadero. Lógicamente, amados hermanos, mire, lógicamente, si nosotros encontramos al Dios verdadero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir. Si nosotros somos nobles, somos humildes de corazón, aceptamos su palabra, receptamos su palabra, primero vamos a declarar de corazón quién es Él, el Salvador del mundo. Segundo, vamos a cambiar de actitud. Aquí nosotros vemos que la idolatría era algo normal ahí. Es algo como entre nosotros, ¿no? Usted ve al vecino, usted va al pariente, usted ve al conocido, al compañero de trabajo, y seguramente es católico, es idólatra, adorando a ídolos, adorando a imágenes, algo que no tiene vida. Y aquí dice la Biblia, ¿cómo os convertiste a través del poder de la palabra de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Entonces, amados hermanos, cuando dice la palabra, recibieron la palabra con toda solicitud acá arriba, eran sinceros en buscar al Dios verdadero. O sea, no se prive de eso. No se prive, no diga, no importa, o no interesa, o no es conmigo, no tiene nada que ver. No diga eso. Al contrario, vaya en esa búsqueda, vaya buscando, para que usted llegue a conocer al Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, hermanos, la nobleza de los perianos, ¿cómo se ve? Nosotros vemos, hermanos, que estaban libres de prejuicio. Libres de prejuicio, de prejuicios. Hechos 17:11, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Otra vez. Recordemos, ¿dónde entraron? Otra vez, ¿dónde entraron ellos? Ellos entraron a una sinagoga. Y el hecho de que entren a una sinagoga significa que tenían sus propios pensamientos, sus propias ideas en cuanto a la religión. Y eso, sin lugar a dudas, estaba basado en el Antiguo Testamento, como dijimos. Pero cuando ellos escucharon la palabra de Dios, dejaron los prejuicios. ¿Entiende? Dejaron que la palabra de Dios entre a su mente. No permitieron que los prejuicios sean un obstáculo, sino que escucharon y lógicamente vieron la diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento, vieron la realidad del Salvador del mundo y lógicamente esos prejuicios se desvanecieron, si tuvieron. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña? Nos enseña que el prejuicio impide que gente escuche la verdad. Cuando la gente tiene prejuicios, la palabra de Dios, hermanos, no va a entrar. Mire, una de las cosas que se ven normalmente en muchas iglesias, en todas las iglesias, yo creo, a gente que escucha la palabra de Dios, que no es cristiana todavía,
Y mire, y ese el primer paso es importantísimo, escuchar la palabra de Dios. Es lo mejor que puede hacer una persona. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando pasa el tiempo escuchando la palabra de Dios y no reacciona positivamente a esa palabra. Y cuando no reacciona positivamente a esa palabra, una de las razones de por qué es porque de pronto sus prejuicios no le permiten, no permiten que la palabra se implante en sus corazones. Porque ahí están sus prejuicios. Los prejuicios pueden ser diferente cosa, ¿no? Los prejuicios pueden ser el tiempo, puede ser que diga, yo no tengo tiempo para estar en la iglesia. O puede ser otras metas que de pronto tiene la persona. Uno ha escuchado decir, no, pero cuando haga tal cosa, ahí voy a venir a la iglesia o voy a buscar a Dios. Cuando haga mi casa, cuando acabe mis estudios, cuando haga tal cosa. Eso se llama prejuicios. O si no, también enseñanzas falsas. De pronto una persona aprendió, por ejemplo, el texto que vimos anteriormente, vimos que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. De pronto la creencia está tan arraigada en el corazón, en la mente, que se convierte en un prejuicio que no permite que la verdad entre. El prejuicio es grave si es que usted deja que el prejuicio le domine a usted. Miremos esto. En Juan capítulo 6, verso 41 y 42, tenga la bondad de leerlo, por favor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Aquí nosotros vemos, hermanos, el Señor Jesús predicando en medio por medio de figuras de símbolos que es desde el pan del cielo, hablando espiritualmente. Y en cierta parte de la disertación, dice la Biblia, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, soy el pan que descendió del cielo. Ay, 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 ¿cómo es esto? ¿Cómo es que soy el pan que descendió del cielo? ¿No se suponía que esperábamos a un rey? ¿No se suponía que esperábamos a un salvador? ¿Cómo está diciendo que él es el que descendió del cielo? Viene del Padre. Por eso dicen ellos, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, en lugar de aceptar la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios, ellos le pusieron a nivel humano nada más, al nivel mortal, ¿no? Ellos compararon a Jesús con ellos mismos en la parte mortal. O sea, no vieron en él ningún poder, no vieron en él ni nada de espiritual en el sentido de que él sea el Mesías prometido, nada de eso. ¿Por qué? No vieron nada de eso porque ellos creían o pensaban, ¿no? En un Mesías terrenal. No pensaban en un Mesías espiritual. Entonces, ellos, dice, José, su padre, nosotros conocemos. O sea, menospreciando incluso el origen terrenal de donde venía. De pronto ellos pensaban que no, ellos son pobres. Ellos no tienen nada. Ellos viven así casi de la miseria, o yo qué sé qué decían en sus mentes. Pero no aceptaban que Jesús es Dios. O sea, ¿qué tenían en su mente? Prejuicios. Por eso preguntan, ¿cómo pues dice este del cielo y descendió? Entonces, esto, hermanos, esto nunca, a estas personas, nunca iban a poder ver la verdad y la luz. Nunca. A tal punto que en el versículo 66 dice que muchos regresaron atrás y ya no andaban con él.
La segunda cosa que aprendemos del prejuicio, Dios requiere que entendamos su voluntad, por supuesto. O sea, más allá del prejuicio, nosotros necesitamos de entender la verdad. Para que la verdad, como dice el mismo Señor Jesucristo, nos haga libres. Note aquí, Efesios 5:17, tenga la bondad de leer. Léalo, por favor. David, ¿puedes leerlo? Por tanto, no seáis Tenga la- insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad. Muy amable, David. Dice, no seáis insensatos. No está diciendo que no es inteligente, en el sentido de que de pronto tiene un problema mental. No. Sino en el sentido de no querer aceptar la verdad. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De cuál sea la voluntad del Señor. ¿Usted conoce la voluntad del Señor? Mucha gente se conforma con saber que Jesús murió en la cruz y nada más. O que existe un Dios y nada más. Que Él de pronto gobierna este mundo y nada más. Pero no conocen, sí, a Dios. No conocen. La única forma de conocer a Dios, el Dios verdadero, es a través de ser entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Cuando usted conoce la voluntad del Señor, entonces va a actuar conforme a esa voluntad dicha por medio de Él. Recuerden aquí lo que dice Hechos 17:11, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Con toda solicitud, sin prejuicios, sin prejuicios. ¿En qué constaba, en qué consistía más bien, hermanos, la nobleza de los berianos? Mire, otra cosa que nosotros podemos mirar es que no eran crédulos a ciegas. No eran crédulos a ciegas. Es decir, crédulos es aceptar tal o cual creencia, pero no eran a ciegas. No es que les decían algo y ellos inmediatamente decían, sí, así es. No, sino que investigaban, ¿no? Aquí en Hechos 17:11 dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí dice, escudriñando cada día las escrituras. Escudriñando cada día las escrituras. O sea, nosotros vemos realmente interesados en aprender la verdad, interesados a conocer a Dios, verdaderamente interesados. No dejaban, como nosotros decimos vulgarmente, cabos sueltos. Ellos querían estar convencidos, pero para su convencimiento necesitaron escudriñar las escrituras, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que somos mandados a examinar las creencias y no creer ciegamente. No creer ciegamente. Mire lo que dice aquí, en 1 Juan 4:1. Tenga la bondad de leerlo, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, Muy amable. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El apóstol Pablo, ¿qué tipo de mensaje traía? Traía el mensaje de Dios. Si traía el mensaje de Dios, hermanos, no bastaba con que él diga, traigo el mensaje de Dios. Recuerden, por favor, no había la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, diciendo, aquí, a ver, usted diga esto, a ver, comprobemos o veamos, no. Pero
aquí nosotros vemos, hermanos, la necesidad de probar los espíritus de Dios, porque dice ahí, la última parte, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántas falsas enseñanzas hay en el mundo acerca de Dios? Miles de falsas enseñanzas. Miles de falsas enseñanzas. Entonces necesitamos probar los espíritus. Y eso es lo que estaban haciendo cuando escudriñaban las escrituras. Dios, hermanos, requiere que escudriñemos su palabra. Dios requiere eso. Mire, Juan 5:39. J, tenga la bondad de leer, por favor. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy amable. J. Aquí, cuando Jesús estaba en vida, les decía a los judíos, hablando, hermanos, llevándoles, hermanos, a las profecías, que ellos necesitaban estudiar las profecías. Y cuando estudian bien las profecías, entonces sabían que Jesús era el Mesías. Por eso dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Una pregunta. ¿A través de las escrituras podemos conocer la promesa de vida eterna? Por supuesto. Y conocemos realmente la promesa de vida eterna siempre y cuando escudriñemos las escrituras. Si no escudriña las escrituras, ¿qué es el mundo muchas veces? El mundo le toma chiste el aspecto de la eternidad en el infierno, sobre todo, en la condenación. Muchos dicen no existe. Otros más osados para burlarse dicen que en el infierno lo que va a haber es fiesta. Terrible. Entonces, amados hermanos, aquí nosotros vemos la conexión de vida eterna con las escrituras. Es decir, solamente las escrituras nos enseñan acerca de la vida eterna. Usted no puede leer otros libros y aprender eso. Porque esto solamente es exclusivo de la palabra de Dios. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, Jesús, vida eterna, escrituras, vida eterna, Jesús. La conexión. Ahí vemos un gran ejemplo de Esteban. Él fue hipótesis de Abraham. Y eran del Testamento, porque había las escrituras. Sí. Pero el Sí. testimonio, ahí va el testimonio de él sobre la muerte de Jesús. O sea, hasta esto, el testimonio que es del Sí. Nuevo Testamento que tiene. Ahora, una pregunta, hermanos. Ellos entendían esta vida eterna y a Jesús los debería antes de que Pablo llegara. Posiblemente no. Por eso escudriñaban las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Sí, hermano. Yo digo que hay tres cosas fundamentales que para una alcanzar la vida eterna, que es estudiar la palabra del Señor, obedecerla y sus mandamientos. Claro, claro, lógico. Sí, hermano. Pero la primera cosa, como dice aquí, ese es el punto que vemos, escudriñar, ¿no es cierto? Necesita escudriñar para entender, para aprender. Yo digo, sinceramente, hermanos, sinceramente, a veces hay personas, incluso cristianos, que les gusta leer y a veces a uno se les ve leyendo muchos libros, pero de otras cosas. Y está bien aprender y todo eso, pero el mejor libro que puede usted tener es un libro espiritual, la palabra de Dios, o algo que tenga que ver con lo espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque va a aprender lo que es necesario para su vida, para la vida.
Tercero, cuando hablamos de escudriñar, es una tarea permanente. O sea, no es que nos bautizamos y se terminó la tarea de escudriñar la palabra. Es permanente. Siempre tenemos que hacer. Mire, 1 Timoteo 4:13. Tenga la bondad de leer. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Exactamente. Al joven Timoteo le decía esto, ocúpate en la lectura. Y por supuesto, cuando le decía ocúpate en la lectura, tenía la idea de cosas espirituales, ¿no? De leer cosas espirituales. No estaba pensando en filosofía del tiempo o algún escritor importante de su tiempo, cosas así. No, sino lo espiritual. Entre tanto, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. ¿Ok? Entonces, vemos este punto. No eran crédulos a ciegas, sino que escudriñaban cada día las escrituras. Otro aspecto, hermanos, en qué eran nobles o por qué eran nobles, querían saber si concordaban las escrituras. Y ese es el punto que vamos a ver lo que dice nuestro hermano Hernán, ¿no? Aquí en este punto. Pero yo señalé esta última parte de aquí. Escudriñando cada día las escrituras como vimos, y después para ver si estas cosas eran así. A ver, vamos a comprobar, vamos a ver, usted dice tal cosa y el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Usted dice tal cosa, ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Coincide o no coincide? Pensamos en eso un poquito. Por ejemplo, la Biblia tiene muchos casos de profecía cumplida, ninguno de ellos frustrado. Ese es el punto. Ellos pensaban en la profecía, o sea, lo que decían las profecías. A ver si coincidía con lo que estaba diciendo. Si realmente era el Mesías esperado, era el Salvador del mundo. A ver, vamos a ver algunas profecías, una profecía nada más, para mirar, hermanos, realmente que sin lugar a dudas estaban haciendo ese tipo de comparación. Y lógicamente no encontrarían ninguna incoherencia en las profecías, porque las profecías se cumplen. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Por tomar un ejemplo. La profecía. En Miqueas capítulo 5, versículo 2. Tenga la bondad de leer. Léanlo, por favor. Tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pequeña saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy amable, hijo. Aquí vemos una profecía del nacimiento de Cristo, básicamente del lugar donde iba a nacer. Pero tú, Belén, Efrata, dice acá, y luego dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y dice pequeña porque dice pequeña. Porque Belén era una ciudad pequeña, era un pueblo, ¿no? Por eso los judíos del tiempo de Jesús no aceptaban que Jesús sería el Mesías prometido. Ahora, la pregunta, ¿esto se cumplió? Claro que sí. Vemos el cumplimiento de esta profecía, por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículos 5 al 6. Tenga la bondad de leer. Le dijeron, en Belén de Judea, porque así es escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Exactamente. Entonces aquí ya en el Nuevo Testamento, Mateo dice, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú Belén de la tierra de Judá. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? El punto aquí. El punto aquí es que todo lo que Dios ha dicho se cumple, ¿no? Todas las profecías que Dios dijo se cumplen, ¿sí? Se cumplen. Ahora, por ejemplo, hoy en día, ¿qué falta de cumplirse?
La venida de Jesús. ¿Recuerdan, por favor, el anuncio cuando él se iba al cielo? Un ángel apareció y les dijo que va a volver, como le habéis visto ir al cielo. ¿Será que se cumple? ¿Cómo nos garantiza que se cumple? Porque cuando vemos nosotros en la Biblia las profecías, las miles de profecías dichas y todas ellas cumplidas, eso nos garantiza que en el futuro también se va a cumplir lo que se ha prometido. Tenemos la promesa de cielo, de la vida eterna. ¿Se cumplirá? Claro que sí. No es una especulación. No es que Cristo dijo, bueno, tal vez les dé la vida eterna. No. Él aseguró y Él lo va a cumplir. Asimismo, la condenación eterna. Entonces, todas estas cosas que están por cumplirse todavía, se cumplirán en base a las profecías que se cumplieron. Lo mismo aquí, cuando dice aquí, para ver si estas cosas eran así, ellos hermanos, no podían ver algún desfase, no podían decir, aquí dijo Dios esto que se va a hacer y no lo cumplió. Nunca podían ver eso. Por eso el apóstol Pablo con tanta seguridad podía predicar el evangelio y como dice el hermano Hernán, lo predicó también Esteban. Esteban predicó lo que pasó. Y así muchos profecías cumplidas. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la nobleza de ellos, querían saber si concordaba las escrituras. Ahora, pensamos en nosotros, como iglesia. Y pensamos en este punto. Recuerden, para ver si estas cosas eran así. La misma doctrina enseñada en el primer siglo debe ser la misma hoy, ¿sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Mientras ellos, hermanos, ellos de pronto estaban examinando las escrituras en el Antiguo Testamento para ver si coincide en cuanto a su salvación. Ahora, la iglesia está mutrada en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué debemos hacer? Escudriñar para ver si estas cosas eran así. Y tenemos ahora que completo. O sea, exactamente. Por ejemplo, en el primer siglo, hablamos del propósito de la iglesia, la autoridad, el nombre, el gobierno, la doctrina, conversión, el trabajo, la adoración, la espiritualidad, la forma de vida. Esto en el primer siglo. ¿Cómo debe ser hoy? Lo mismo. Lo mismo. No puede cambiarse, porque si se cambia, entonces es como ellos, si encontraban algún desfase, algo no cumplido, entonces, ¿cómo le iban a creer a Pablo? No podían creerle a Pablo. Lo mismo, hermanos, para saber la iglesia verdadera, nosotros necesitamos escudriñar las escrituras y mirar el primer siglo y ahora, al transcurrir los siglos, necesitamos estar en la misma doctrina, escudriñando. Sí, hermano. Por eso la palabra de ayer, la palabra de hoy, y ayer, hoy y para siempre. Pero como llegó Martín Lutero, que hizo la reforma, entonces ya ahí se cambió. Ahora a cambiar todo. Sí, esos dos, exactamente, exactamente. O sea, ellos no es que siguieran la verdad. Ok. En conclusión, hermanos, en conclusión, Hechos 17, vamos a volver a Hechos 17. Vamos a mirar el verso 11 completamente y ahí hacemos la conclusión. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la contestación? ¿Cuál fue
la conclusión de estas palabras. Y esto lo vemos, hermanos, como conclusión en el versículo 12. ¿Qué nos dice el versículo 12? Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, note, cuando dice el versículo 11, que eran más nobles los que estaban en Tesalónica, esa nobleza les llevó a aceptar a Dios. Les llevó, hermanos, a obedecer a Dios. Sí, hermano. La palabra nobleza en la vida no se refiere a buscar. Nobleza eran las personas que eran intelectuales, que tenían posición, eran consideradas intelectuales, eran personas intelectuales que tenían una posición que era más Hermano, el punto de inflexión está cuando dice, después en el versículo 11, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Cuando dice recibieron la palabra con toda solicitud, y cuando dice estos eran más nobles, entonces habla no de la posición de la persona, sino habla de la condición del corazón de la persona. Recordemos por favor en el versículo 10, y antes de eso recordemos que entraron a lugares hostiles, el apóstol Pablo, a lugares, a las sinagogas donde ellos no creían y rechazaban a Cristo normalmente. Entonces, está hablando de la condición de corazón de ellos aquí. más adelante eran más. Sí, dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Exactamente. Ahora, cuando dice aquí muchos de ellos, pueden haber sido todos de distinción o no, porque aquí dice mujeres griegas de distinción, haciendo diferencia con los muchos de ellos, ¿no? Y no pocos hombres, dice aquí. Entonces, no necesariamente habla de que todos eran de distinción, necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero en el versículo 11, básicamente está hablando para mí, hermanos, mirando con el texto, cuando dice, recibieron la palabra con toda solicitud, la condición espiritual de ellos. ¿No? Ok, sí, hermano. Claro que hoy se nos presenta con mucha facilidad porque la Biblia está completa y también estudiamos aquí. Pero retrocedemos en la historia, al pasado, si nosotros, si aquí fuera, digamos, una reunión y tenemos del Antiguo Testamento nada más, ¿y quién tenía la palabra que estaba predicando? O sea, del Nuevo Testamento, de la muerte de Jesucristo. Estos eran los apóstoles y algunos discípulos que llevaban la palabra de Dios, porque eran testigos, y era, lógicamente. Entonces, ¿ahí qué problema había? Es decir, como dice Hechos que habla acerca de Berea, imagínense siendo libres, y va un predicador allá, un apóstol, y está con la ley de Moisés, qué difícil, qué complicación para ellos agregarse a la palabra de Dios, qué difícil. Diciendo cosas, prácticamente cosas contrarias a lo que la sinagoga creía, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto, hermanos? Cuando dice, así que creyeron muchos de ellos. Significa que el resultado fue nuevos cristianos, ¿no? Nuevos cristianos. Y significa, hermanos, que alcanzaron su salvación. No, escuche bien el mensaje aquí. El mensaje es sumamente importante aquí porque tiene que ver con la salvación del alma. El apóstol Pablo, hermanos, no fue a hablar de política con ellos. El apóstol Pablo no fue a hablar de deportes con ellos. No, el apóstol Pablo no les fue a invitar a una comida con ellos.
sino que él, hermanos, habló de algo, de lo más importante que un ser humano puede hablar, la palabra de Dios. Y entonces esa nobleza hizo que ellos, hermanos, vinieran y se convencieran de la verdad hasta el punto de alcanzar la salvación. Entonces, la pregunta final es, ¿tendrá nobleza de corazón ante la palabra de Dios? Porque está en juego la salvación del alma. No, hermanos, cuando nosotros hablamos de otros temas, hermanos, de la vida, como yo digo, de política, de deportes, de cualquier otra cosa, de negocios, de cualquier otro tipo, esas son cuestiones de esta vida. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos la salvación y obtengamos la salvación. Y la forma de hacerlo, hermanos, primero es tener así la nobleza de corazón, como ellos, para luego, como dice ahí el versículo 12, creyeron muchos de ellos. Creyeron muchos de ellos. Entonces, Dios está dando la oportunidad. Dios está dando la oportunidad que usted pueda conocer la verdad y venga a esa verdad y actúe conforme a esa verdad y sea parte del Dios verdadero en la iglesia del Señor. Gracias y que Dios les bendiga, hermano.